Durante su vida, Franz Kafka escribió obras que hoy se consideran fundamentales para la literatura moderna: La Metamorfosis, El Proceso, El Castillo. Sin embargo, Kafka no buscaba fama, ni siquiera deseaba que sus textos fueran publicados. De hecho, en múltiples ocasiones expresó una fuerte incomodidad con la idea de exponer su mundo interior al juicio público. Poco antes de morir, le pidió expresamente a su amigo y albacea literario, Max Brod, que destruyera todos sus manuscritos sin leerlos. Esta solicitud fue una muestra coherente de su actitud constante frente a la escritura y la exposición pública. Max Brod, convencido del valor literario y humano de esos escritos, desobedeció la voluntad de Kafka y decidió publicarlos. Gracias a esa desobediencia, hoy el mundo conoce una de las voces más singulares y perturbadoras del siglo XX. Pero el gesto del escritor, más allá del debate ético que pueda suscitar, es profundo. Kafka no quería la aprobación del público, no le interesaba la posteridad, y mucho menos buscaba complacer a críticos o lectores. Su escritura respondía a una necesidad interna, casi terapéutica, más cercana a una forma de exorcismo íntimo que a un acto de comunicación orientado hacia el exterior. Esa indiferencia hacia la gloria o el éxito le otorgó una forma de libertad muy rara. Su obra no fue moldeada por las expectativas del mercado, del poder o del prestigio, sino por su fidelidad a una visión profundamente personal, muchas veces oscura, contradictoria e incómoda. Kafka escribió desde el límite de la ansiedad y la culpa, pero también desde una honestidad que pocos escritores se permiten. Su obra no solo revela un talento singular, sino también una integridad artística que eligió el silencio y la sinceridad por encima del aplauso. La indiferencia suele percibirse como un rasgo negativo, vinculado a la falta de empatía o de preocupación por los demás. No obstante, más allá de esa visión común, la indiferencia puede convertirse en una herramienta poderosa y versátil. Schopenhauer escribió: "Todo hombre toma los límites de su propio campo de visión como los límites del mundo". Este es un error del intelecto tan inevitable como aquel error del ojo que nos hace imaginar que el cielo y la tierra se unen en el horizonte. Esto explica muchas cosas, entre ellas el hecho de que cada quien nos mide con su propia vara, generalmente de no más que el largo de una cinta de sastre, y tenemos que aceptarlo. Así como también que nadie nos permitirá ser más altos que él mismo, suposición que se da por sentada desde el inicio. Schopenhauer señala que hay una regla general en la psicología humana: juzgamos a los demás según nuestros propios estándares, y los evaluamos como si fueran otra versión de nosotros mismos. Estos estándares suelen ser modestos, incluso mediocres, y lo que es peor, subjetivos. No juzgamos a los demás por su verdadero mérito, sino por cuánto se ajustan a nuestras propias expectativas personales, que pueden ser irrelevantes para ellos. Esto implica una especie de egoísmo incorporado en nuestros juicios, del cual debemos esforzarnos por salir si queremos elevarnos a un nivel más alto de autoconciencia y comprensión. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche reflexiona sobre la importancia de la fidelidad a uno mismo frente a las exigencias de la sociedad. Para Nietzsche, el individuo auténtico no se somete a los valores establecidos ni se pierde en la masa, sino que crea su propio camino, guiado por su voluntad interior. Él sostiene que quien desea convertirse en sí mismo debe superar el miedo a la necesidad de aprobación externa. A diferencia de quienes buscan reconocimiento, el espíritu libre se define por su capacidad de afirmarse desde dentro. Tal como escribe, el alma libre se mira con desprecio cuando se ve sometida. Y, sin embargo, solo al dejar de temer, alcanza su altura. Durante el Renacimiento, Michel de Montaigne reflexionó extensamente sobre la manera en que nos afectan las opiniones ajenas, los juicios sociales y los eventos externos. En sus ensayos, Montaigne propone una indiferencia de distancia crítica y aceptación serena frente a lo que no controlamos. Por ejemplo, en uno de sus ensayos afirma: "La mayor parte de las cosas que nos hacen sufrir no nos hieren por lo que son, sino por el concepto que nos formamos de ellas". Montaigne no niega que la vida esté llena de incertidumbre, enfermedad, muerte o injusticia. Lo que sugiere es que podemos aprender a mirar esas cosas sin desesperación ni apego excesivo, comprendiendo que forman parte del curso natural de la existencia. Esta actitud no elimina el dolor, pero lo reduce a una dimensión manejable. Un ejemplo claro es su experiencia personal con la enfermedad.
Montaigne sufrió de cálculos renales durante gran parte de su vida, lo cual le producía dolores intensos. Sin embargo, escribió sobre ello con un tono casi irónico, diciendo que no veía por qué debía amargarse más allá de lo que el cuerpo ya le exigía. Esta forma de enfrentar la adversidad sin dramatismo muestra una forma de indiferencia. No niega el sufrimiento, pero tampoco se entrega a él. Montaigne representa una forma más flexible de indiferencia, una que no requiere renunciar al mundo, más bien, implica aprender a tomarlo con ligera ironía y profundidad reflexiva. En lugar de obsesionarnos con lo que no podemos cambiar, propone que ajustemos nuestra percepción. Como él mismo dijo, la vida es un movimiento desigual, irregular y multiforme. Émile Cioran, por otro lado, representa una forma mucho más radical de indiferencia. Cioran nació en Rumania y pasó gran parte de su vida en Francia, viviendo en un relativo aislamiento y evitando compromisos sociales profundos. Tras la Segunda Guerra Mundial, decidió alejarse de la vida pública y de cualquier movimiento político o filosófico organizado, rechazando la idea de que la historia o la sociedad tuvieran algún sentido real para él. Su rutina diaria reflejaba ese distanciamiento. Vivía de manera modesta, dedicando largas horas a la escritura y a la reflexión solitaria. Evitaba amistades cercanas o compromisos afectivos intensos, como una forma consciente de protegerse del mundo que consideraba absurdo y vacío. Su indiferencia hacia las expectativas sociales y las demandas externas le permitió mantener una independencia absoluta, aunque ello implicara una vida solitaria y muchas veces amarga. Por ejemplo, en una carta confesó que prefería la soledad absoluta porque el contacto con los demás es siempre un peligro para la lucidez. La vida de Émile Cioran fue en sí misma un acto de indiferencia práctica. No buscó fama ni reconocimiento, ni intentó persuadir a otros de sus ideas. Optó por un aislamiento voluntario y una actitud distante hacia las normas sociales, la popularidad y el prestigio. Vivió recluido en París, dedicándose principalmente a escribir para sí mismo y para un círculo reducido, sin perseguir la aceptación masiva ni la notoriedad pública. Valoraba enormemente la lucidez intelectual y consideraba la soledad como una condición esencial para preservarla. Aceptó la incomunicación y el aislamiento como un precio necesario para proteger su verdad interior, consciente del costo emocional y social que esto suponía, pero sin que eso le importara demasiado. Blaise Pascal, el célebre matemático y filósofo francés del siglo XVII, enfrentó grandes luchas internas a lo largo de su vida, especialmente relacionadas con su salud y sus dudas existenciales. Durante un periodo difícil, sufrió de dolores crónicos y una profunda inquietud espiritual que lo llevó a una experiencia religiosa intensa en 1654, conocida como su Noche de Fuego. Sin embargo, Pascal también comprendió la trampa que representa el apego excesivo a los resultados y al control. En su obra Pensamientos, reflexionó sobre cómo la mente humana suele obsesionarse con la necesidad de certidumbre y éxito, lo cual genera ansiedad y desasosiego. Dijo que los hombres están inquietos porque nunca permanecen en reposo consigo mismos, sino que se dispersan en la búsqueda de placeres, fama o reconocimiento que no pueden llenar el vacío interior. Para Pascal, la clave estaba en aceptar la condición humana con humildad y sin la expectativa rígida de controlar todo a nuestro alrededor. Reconocía que esta actitud de indiferencia, como una forma de serenidad ante lo inevitable, era la única manera de conservar la paz interior frente a la incertidumbre y la fragilidad de la vida. Al ser indiferentes a los resultados, podemos cultivar un sentido de desapego de los eventos externos, lo que reduce la ansiedad que nos frena y nos permite estar más presentes en el momento y disfrutar el proceso de actuar en lugar de obsesionarnos con el resultado. Un sabio taoísta llamado Su Yu se sentó junto al río y rechazó la invitación para gobernar un reino. Explicaba que no necesitaba poseer todo lo que estaba bajo el cielo porque eso impediría que viviera una vida sencilla y tranquila. La indiferencia de Su Yu frente a una oportunidad de poder que muchos solo podrían soñar y que la mayoría persigue, tenía su raíz en su deseo de disfrutar placeres simples y encontrar satisfacción en ellos. Como verdadero taoísta, consideraba que la búsqueda del poder y la riqueza complicaría su existencia y alteraría su paz interior. Esta perspectiva no es exclusiva del taoísmo. El filósofo griego Epicuro tenía una visión similar.
Epicuro creía que la felicidad reside en placeres simples, naturales y necesarios, en lugar de los vanos y excesivos. Si quieres hacer feliz a un hombre, no le añadas riquezas, sino quítale deseos, afirmaba. En otras palabras, al cultivar la indiferencia hacia todo el brillo y el encanto que el mundo tiene para ofrecer, estamos mejor que si intentamos satisfacer nuestros muchos deseos, que a menudo son insaciables. Ambos enfoques comparten en última instancia el mismo objetivo: la satisfacción o un estado de tranquilidad, también llamado ataraxia, que experimentamos cuando nuestros deseos están satisfechos. Individualmente, en nuestra psicología, oscilamos entre preocuparnos muy poco, o incluso mostrar total indiferencia por los asuntos de este mundo, y estar muy involucrados en ellos, con una gran carga de preocupación. Podríamos llamar a esto la dicotomía de nunca pasa nada versus estamos demasiado involucrados. Schopenhauer tiene una explicación para esto en términos de su filosofía de la persona humana, y cito: según que la energía mental de un hombre esté ejercida o relajada, la vida le parecerá tan corta, tan insignificante y fugaz que nada podrá suceder sobre lo que valga la pena gastar emoción, que nada realmente importa, ya sea el placer, la riqueza o incluso la fama, y que de cualquier forma en que un hombre pueda haber fracasado, no puede haber perdido mucho. O, por otro lado, la vida parecerá tan larga, tan importante, tan grandiosa en conjunto, tan trascendental y llena de dificultades, que debemos sumergirnos en ella con toda nuestra alma si queremos obtener una parte de sus bienes, asegurarnos sus premios y llevar a cabo nuestros planes. Esta última es la visión común e inminente de la vida, es lo que Schopenhauer llama la manera seria de mirar las cosas, en otras palabras, tomar la vida muy en serio. La primera es la visión trascendental, bien expresada en las Metamorfosis de Ovidio, que dice: no vale la pena tanto esfuerzo. Mejor aún, la frase de Platón de que nada en los asuntos humanos vale una gran ansiedad. Sin embargo, Schopenhauer hace una observación interesante sobre los seres humanos y nuestra psicología. Vamos y venimos entre pensar que nada importa realmente, que no podemos perder mucho porque ninguno de los bienes de esta vida vale mucho, y por otro lado, que las cosas son tan importantes y vitales que necesito comprometerme completamente y totalmente para agarrar el bien disponible en la vida. Schopenhauer continúa diciendo lo siguiente: esta condición de la mente se debe a que el intelecto ha tomado el control en el dominio de la conciencia, donde la codicia, que es mero servicio de la voluntad, observa los fenómenos de la vida objetivamente y por lo tanto no puede dejar de obtener una visión clara de su carácter vano y fútil. Pero en la otra condición de la mente predomina la voluntad, y el intelecto existe solo para iluminarle el camino hacia la consecución de sus deseos. Un hombre es grande o pequeño según se incline hacia una u otra de estas visiones de la vida. Ser un ser humano, tener conciencia o subjetividad humana significa experimentar esta lucha constante dentro de ti entre voluntad e intelecto. Pero es la voluntad, esta especie de fuerza vital que surge dentro de mí, que se esfuerza y lucha, y por consiguiente es miserable y me hace miserable porque nunca puede estar satisfecha. Para Schopenhauer, cuando tengo estos momentos de darme cuenta de que nada importa, es cuando tengo una visión intelectual clara y objetiva de la realidad de mi existencia, todo carece de verdadero sentido. Entonces estoy en lo correcto, mi intelecto ha sido liberado del servicio de mi voluntad y puedo, por unos momentos, disfrutar de la paz. La voluntad queda calmada entonces por este reconocimiento intelectual, y para Schopenhauer, esto es sabiduría filosófica y su fruto. Por otro lado, cuando siento que la vida está llena de bienes y necesito sumergirme en ella y entregarme completamente, eso es la voluntad dominando al intelecto. Me veo a mí mismo de manera inexacta, ignoro, olvido la vanidad y futilidad del esfuerzo, y reduzco mi intelecto, solo iluminando el camino de la voluntad para alcanzar sus deseos. Creo que aquí, Schopenhauer está haciendo un eco deliberado de la expresión de Hobbes al describir el papel del intelecto en la vida humana. Hobbes usa casi esta misma expresión, que el papel de la razón es simplemente mostrar el camino de la voluntad hacia la cosa deseada. Schopenhauer está rechazando explícitamente esa visión del papel de la voluntad según Hobbes, o mejor dicho, la está asociando con la miseria y una percepción de uno mismo inexacta, objetivamente falsa. Por eso, cuando adoptamos una postura de indiferencia ante nuestros estados emocionales y sesgos,
logramos distanciarnos de esa voluntad que nos arrastra hacia la insatisfacción. Esta actitud nos permite ver con más claridad, analizar las situaciones con objetividad y tomar decisiones basadas en hechos y lógica, no en emociones o prejuicios que nublan nuestra percepción de la realidad. Las emociones intensas, como el miedo, el deseo o la ira, junto con los prejuicios acumulados con el tiempo, pueden nublar nuestro juicio y alterar la forma en que interpretamos lo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, imaginemos a alguien que tras una discusión con su pareja, se siente herido y frustrado. En ese estado psicológico, podría decidir terminar la relación porque su dolor momentáneo lo empuja a una reacción impulsiva. Sin embargo, si esa misma persona es capaz de tomar distancia emocional, de mirar la situación sin apegarse a cómo se siente en ese momento, podría analizar lo ocurrido con más lucidez. Tal vez entonces reconozca que la discusión fue producto de un malentendido, de un cansancio acumulado, y que terminar la relación sería una decisión desproporcionada frente a lo que en realidad sucedió. Del mismo modo, nuestros sesgos afectan cómo interpretamos el mundo. Supongamos que una persona tiene una preferencia inconsciente hacia las personas extrovertidas y carismáticas. Si está encargada de contratar a alguien para un puesto, es posible que favorezca a un candidato extrovertido, aunque no sea el más capacitado. Su juicio se ve influido por una asociación emocional entre carisma y competencia. No obstante, si logra observar esa inclinación sin identificarse con ella, es más probable que valore de forma justa las competencias objetivas de todos los candidatos y tome una decisión más acertada. Otro ejemplo práctico se da en el ámbito de la política. Muchas veces, una persona que se identifica fuertemente con un partido o una ideología puede rechazar cualquier propuesta proveniente del lado contrario, incluso si esa propuesta tiene mérito y beneficios claros. En estos casos, el sesgo ideológico impide meditar sobre toda la información disponible. En cambio, alguien que se aproxima a los debates políticos con una actitud indiferente, en el sentido de estar libre de lealtades ciegas, está mejor preparado para discernir qué propuestas son más útiles para la sociedad, sin quedar atrapado en luchas identitarias. Personalmente, no creo que esta forma de indiferencia suponga frialdad o desinterés por la vida. Más bien, se trata de una disposición mental que nos permite observar nuestros impulsos sin obedecerlos de inmediato, ver nuestros prejuicios sin actuar bajo su dictado, y poner en pausa nuestras reacciones automáticas para dar lugar a una comprensión más amplia. Ser indiferente significa darle prioridad a la verdad de los hechos antes que a nuestras preferencias emocionales. En el caso de un gerente que debe decidir a quién promover entre dos empleados, el sesgo puede infiltrarse de muchas formas. Tal vez uno de los empleados le recuerda a alguien querido, o comparten ciertos gustos, lo que podría hacer que el gerente se incline hacia él de forma automática. Sin embargo, si ese gerente logra reconocer la simpatía personal sin dejar que ésta controle la decisión, tendrá mayor capacidad para evaluar a ambos empleados con criterios claros y justos, considerando quién ha mostrado más competencia, liderazgo y compromiso en el trabajo. La indiferencia, en este sentido, se convierte en una herramienta poderosa. Aunque a primera vista pueda parecer pasividad, en realidad implica una forma de disciplina interior, la capacidad de resistir la tentación de decidir con base en lo que nos agrada o desagrada. En lugar de apagar nuestras emociones, nos invita a observarlas sin permitir que tomen el control. Podemos decir, entonces, que esta forma de indiferencia funciona como un filtro que limpia el ruido emocional y deja ver con mayor nitidez lo que realmente importa. Al dejar de lado todo aquello que distorsiona nuestro juicio, se vuelve posible actuar con mayor sabiduría, claridad y justicia. Como aprendemos de Marco Aurelio en el libro 8 de sus Meditaciones, capítulo 47, si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y puedes revocar ese juicio ahora mismo.